Te digo algo con la piel erizada, esa batalla que llevas tiempo enterrando por cansancio, por decepción y por puro agotamiento, no está acabada, y la balanza empieza a inclinarse a tu favor. Lo noto en un cambio muy concreto, en esa mezcla rara entre calma y rabia que has sentido estos días, como si por fin se hubiera roto un hechizo de aguante. Has pasado demasiado tiempo tragando silencios, haciendo vida normal por fuera, mientras por dentro ibas contando daños pequeños que nadie veía, y eso está a punto de darte una ventaja inesperada. Lo más fuerte no es que vayas a ganar, lo más fuerte es que esa victoria llega justo después de haber soltado, justo cuando pensabas que ya no quedaba nada por salvar. Y ahí está la clave que casi nadie detecta: la fuerza no entra en tu vida haciendo ruido, entra en el instante exacto en que dejas de perseguir lo que no te responde. Veo el desgaste de estas semanas, las conversaciones que te dejaron con la sensación de hablar contra una pared, los gestos fríos, las promesas blandas, esa especie de niebla que te hacía dudar incluso de tu memoria. En el alma de Piscis esto pesa distinto, pesa como una marea vieja que primero acaricia, luego tira hacia abajo, y aún así sigues nadando con una dignidad que impresiona. Si quieres que esta victoria encuentre el camino más corto hacia tu vida, escribe abajo: ya me toca ganar, regala tu like y sigue conmigo, porque lo que se está moviendo ahora cambia tu sitio por completo. No era imaginación, tampoco exageración, había una partida abierta detrás de lo evidente, una tensión que no nacía solo de una persona, sino de varios silencios mal colocados. Siento a alguien que te observó medir tus palabras, contenerte, elegir paz antes que conflicto, y confundió tu paciencia con debilidad, error grande, error carísimo para esa persona. También aparece una escena muy humana: revisar un mensaje antiguo, quedarse mirando una frase mínima, notar un nudo en el estómago y cerrar el móvil, con esa mezcla de orgullo y cansancio. Desde ahí empezó el giro, no fuera, dentro de ti, en ese segundo íntimo en el que ya no quisiste convencer a nadie de tu verdad. Quien pensó que ibas a rendirte del todo, no entendió que estabas dejando de pelear en el barro, para pelear desde un lugar mucho más limpio. Veo además un detalle que da escalofrío: alguien esperaba una reacción más impulsiva, un arranque, una llamada fuera de hora, un mensaje largo enviado desde la herida, y no lo recibió. Esa ausencia de respuesta ha creado un hueco, y en ese hueco están saliendo cosas que antes se tapaban solas, medias verdades, culpas repartidas, posturas que ya no se sostienen. Quiero saber si también notas ese momento raro, en el que decides no insistir más, y de pronto la otra parte empieza a moverse sola, porque ese instante dice muchísimo. Tu intuición se activó antes que las pruebas, por eso había noches extrañas, sueños intensos, cambios de humor sin una razón clara, como si una parte de ti supiera lo que la cabeza tardaba en aceptar. No hablo solo de amor, aunque puede tocarlo, hablo también de trabajo, familia, amistades tensas, lugares donde diste más de lo que recibías, y te hicieron sentir difícil por señalarlo. Hay un cansancio muy reconocible aquí, el de sonreír en una mesa, escuchar conversaciones huecas, notar que algo no encaja y aún así seguir sirviendo café, contestando mensajes y cumpliendo. Ese agotamiento no fue una pérdida de tiempo, fue una prueba, casi un entrenamiento del destino, para enseñarte dónde termina tu aguante y dónde empieza tu verdadera autoridad. Lo que parecía una derrota lenta, en realidad te estaba colocando justo donde más te convenía, para ver la jugada completa. Siento cerca una persona práctica, de esas que hablan poco pero observan mucho, alguien que no se dejó impresionar por la versión fácil de la historia, y va a ser importante antes de lo que imaginas. También noto a otra persona más voluble, cambiante, capaz de acercarse con una sonrisa, y marcharse dejando un clima raro, como esas visitas que alteran una casa durante horas. Entre esas dos presencias se está cocinando parte de tu batalla, y lo inquietante es que una de ellas ya sabe que tú has dejado de estar disponible para cualquier juego. Hay algo muy delicado aquí, una verdad que al principio parecía pequeña, casi tonta, y ahora empieza a pesar como una piedra en el bolsillo. Tiene que ver con lo que permitiste por cariño, por costumbre o por no abrir un conflicto en mal momento, y con lo que ya no estás dispuesto a seguir tapando. Veo el universo empujándote a través de señales sencillas, una frase escuchada por casualidad, un nombre que vuelve, una puerta que se cierra y te obliga a mirar otra. No es castigo, es recolocación, y aunque todavía no veas la recompensa completa, el tablero ya ha cambiado de posición.
Por eso te pido que no confundas este temblor con inseguridad. A veces el alma vibra así justo antes de salir del sitio equivocado. Lo que dabas por perdido no estaba muerto, estaba esperando otra versión de ti, una más sobria, más clara, menos dispuesta a mendigar comprensión. Veo incluso un papel, una firma, una conversación pendiente o una decisión concreta que parecía enterrada, y que regresa con un peso totalmente distinto. Si esto te está tocando por dentro, quiero saber desde qué lugar me escuchas, desde el sofá al final del día o en una pausa robada, porque esa forma de sostenerte también cuenta. No es un detalle menor, el entorno donde escuchas esto refleja el cansancio que llevas acumulado, y la paz que ya estás empezando a reclamar. Y aun con todo falta un matiz que lo cambia todo. Alguien no esperaba que tu retirada fuera real, y está empezando a entenderlo demasiado tarde. Hay una sacudida muy concreta viniendo hacia ti, no como un drama, más bien como una confirmación que pone orden donde hubo confusión. Puede llegar a través de una noticia, de una mirada sincera o de un cambio de actitud tan evidente, que no te dejará espacio para dudar. Lo inquietante es que esa confirmación no solo te dará razón, también te obligará a decidir qué haces con ella. La historia se vuelve más seria ahora, porque empiezo a ver quién mueve fichas de verdad, quién se quedó cómodo mientras tú hacías el trabajo emocional, y quién empieza a notar que la ventaja se le escapa. La batalla no era solo contra una situación, era contra una narrativa, una versión de ti que otros habían construido según les convenía, dócil, disponible, fácil de reubicar. Siento rabia contenida, de esa que no estalla en gritos, sino en una claridad afilada, que cambia la forma de mirar a cada persona de alrededor. Ahí es donde esto se vuelve importante. Ya no se trata solo de ganar, se trata de recuperar el relato de tu propia vida. Y créeme, eso altera más de un equilibrio, porque hay gente muy acostumbrada a que seas comprensión infinita, incluso cuando no te daban ni verdad completa. Veo a alguien cercano, no siempre cruel, pero sí cómodo, alguien que ha jugado mucho con las medias presencias, apareciendo justo lo suficiente para no perder tu atención, y desapareciendo en lo esencial. Esa persona se apoyó en tu nobleza, en tu capacidad de entenderlo todo, en esa tendencia a rebajar el golpe para que no doliera tanto, y ahora siente un hueco nuevo. En la sensibilidad de Piscis hay una memoria especial para los detalles, para ese cambio de tono, para la cita aplazada, para el gesto tibio que otros llamarían tontería, y no era ninguna tontería. Si quieres que se aparten las dudas y se abra la puerta correcta, escribe abajo, ya no me conformo, suscríbete y quédate conmigo, porque lo que estás viendo ahora va a cambiar mucho más de lo que parece. La otra persona importante no viene con tanto teatro, viene con hechos, con una forma de estar que te descoloca porque no intenta convencerte de nada. Puede ser amistad, familia, trabajo o un interés que aún no se ha nombrado del todo, pero tiene algo limpio, algo que no necesita adornos. Mientras una presencia se alimentaba de tu espera, esta otra trae orden, propone, responde, cumple, y eso abre una comparación inevitable en tu mente. Esa comparación duele un poco al principio, porque revela cuánto normalizaste lo ambiguo, cuánto te acostumbraste a sostener vínculos donde todo dependía de tu paciencia. Sin embargo, ese dolor no viene a hundirte, viene a devolverte criterio, algo precioso, algo que ya no se negocia una vez despierta. Siento además un asunto material mezclándose con lo emocional, gastos que pesan, trámites lentos, una promesa económica incumplida, o una sensación de haber dado tiempo y esfuerzo sin recibir un trato justo. Esa es otra cara de la misma batalla, la de no tener que suplicar lo que te corresponde, la de dejar de explicarte 100 veces para conseguir algo básico. Dime abajo si también te cansa más un silencio mal puesto, que una discusión clara, porque esa diferencia marca quién está siendo honesto contigo y quién no. Veo una reunión corta, un encuentro casual o una conversación que parecía menor, donde alguien va a mostrar su verdadero estado sin querer, un titubeo, una frase atravesada, una necesidad de justificarse antes de tiempo. Ahí notarás algo importante, no estabas persiguiendo fantasmas, había tensión real, había cosas sin decir, había intereses mezclados y miedo a perder control. Los guías espirituales marcan ese momento como un punto de inflexión, no por espectáculo, sino por el alivio que sentirás al verte tan lúcido, tan presente, tan poco manipulable. Incluso si por fuera mantienes la compostura, por dentro sabrás que ya no vuelves atrás,
que se acabó la etapa de conceder el beneficio de la duda a costa de tu paz. Y esto todavía guarda una capa más incómoda, porque alguien de tu entorno sabía bastante más de lo que aparentaba. Esa persona no siempre participó de forma activa, a veces solo calló, miró hacia otro lado o dejó que tú cargaras con la confusión, mientras seguía con su rutina. Tal vez sea alguien de familia, o de ese círculo que siempre opina después, nunca durante, y que ahora empieza a sentir vergüenza por haberte medido tan mal. Veo esa escena tan conocida, terminar una llamada, quedarte en silencio mirando un punto fijo, sentir que algo encaja tarde, y aún así sentir descanso en lugar de rabia. Lo que me enseñan aquí tiene mucho que ver con reconocimiento, no solo externo, también interno, esa especie de clic que llega al recordar episodios sueltos, y entender por fin el patrón completo. Lo que antes parecía mala suerte, torpeza ajena o simple desgaste, empieza a dibujar una secuencia bastante clara, una estrategia de aplazar, confundir, ganar tiempo y dejarte a medias. Y mientras eso se aclara, aparece una fuerza distinta en ti, menos romántica, menos idealista, mucho más firme con los límites, y mucho más selectiva con la energía que entregas. Hay ancestros muy presentes empujando este cambio, como si te ayudaran a cortar una herencia de aguante excesivo, que ya no tiene sitio en tu vida. No es casual que últimamente te molesten cosas que antes tragabas, ni que una frase aparentemente simple se te haya quedado clavada durante días. Te están enseñando a detectar la diferencia entre un error humano y una costumbre que te va vaciando, entre una persona confundida y una persona que calcula demasiado bien tu paciencia. Esa diferencia es la que convierte una batalla perdida en una batalla ganable, porque deja de ser un misterio y se convierte en una decisión. Quiero saber si llevas un tiempo notando que ciertas personas solo reaccionan en serio cuando dejas de insistir, porque esa verdad, tan cotidiana y tan dura, le da otro sentido a todo. Y todavía queda el gesto que remata el reconocimiento, un detalle pequeño, casi doméstico, que te hará mirar hacia atrás y pensar que tu intuición llevaba razón desde hace bastante tiempo. No será una gran escena de película, será algo más fino, más real, más imposible de discutir, y en ese instante vas a entender por qué la calma reciente no era resignación, era preparación. Ahora la lectura se calienta de verdad, porque la verdad importante no gira solo alrededor de lo que te hicieron, o de lo que permitiste, gira alrededor de lo que provocó tu cambio. No fue una decepción cualquiera, fue descubrir que tu ausencia pesa más de lo que algunos admitían, que tu silencio desordena, que tu retirada deja sin guión a quien vivía de tu comprensión. Eso modifica todo, porque donde tú veías final, el universo estaba construyendo una posición de poder. Y aquí aparece el giro, no ibas tarde, ibas saliendo de un sitio donde ganar era imposible con las reglas antiguas. Al romper esas reglas, la batalla dejó de estar perdida, aunque nadie lo notara todavía. Veo a una persona intentando recomponer imagen, no necesariamente por amor limpio, a veces por orgullo, por miedo a quedar mal o por notar que el control se resbala entre los dedos. Llega con mensajes, gestos blandos, una mejora repentina de actitud, o una promesa que hace un mes no estaba sobre la mesa, y eso tiene truco. En el corazón de Piscis esto puede confundir unos minutos, porque parte de ti sigue queriendo creer en la versión buena de la gente, pero ya no vas desarmado. Quiero saber si alguna vez te ha buscado alguien, justo después de notarte más fuerte, más distante o más en paz, porque ese regreso tan oportuno tiene mucha historia detrás. La revelación profunda es esta: tu valor no aumentó ahora, lo que cambió fue la vista de los demás, que por fin se enfrenta a la posibilidad real de perderte. Siento esa escena tan humana de leer algo que antes te habría derretido, y en vez de caer, sentir apenas un cansancio elegante, como quien reconoce una canción vieja y ya no baila. Ahí está tu victoria asomando, no solo en obtener una respuesta, un acuerdo o un regreso, sino en no necesitarlo para sostenerte. Eso tiene consecuencias enormes, porque rompe la dinámica que mantenía viva la batalla, esa costumbre de esperar migas emocionales, mientras llamabas paciencia a lo que en realidad era desgaste. Los maestros ascendidos señalan este cambio como un corte limpio de karma repetido, una especie de punto final a relaciones y situaciones que se sostenían sobre tu sobreesfuerzo. Pero hay otra capa, más inesperada, más jugosa incluso. Alguien que parecía neutro empieza a mostrar interés por tu bienestar, de forma concreta y sostenida.
No hablo de palabras bonitas sueltas, hablo de presencia, de disponibilidad real, de esa gente que responde sin hacerte sentir un favor. Esa aparición no solo trae alivio, también te obliga a revisar lo que antes llamabas conexión fuerte, porque comparado con lo tibio, lo sano parece casi un milagro. Veo que la batalla también toca tu autoestima práctica, la forma de organizar tus días, de cuidar el sueño, de gastar energía, de poner orden en temas pequeños que luego sostienen los grandes. Siento un armario que se vacía, papeles que se recolocan, mensajes que ya no se contestan en el momento, una manera nueva de administrar tu atención. Parece menor, pero ahí el destino está trabajando fino, porque cada decisión doméstica va entrenando la versión de ti, que ya no corre detrás de lo confuso. Y justo mientras haces esos ajustes silenciosos, la otra parte empieza a notar que no recupera el terreno perdido con una frase bonita. Eso es lo que nadie vio venir, no tu fuerza, sino tu serenidad, ese modo de apartarte sin montar un incendio, dejando que la verdad haga su trabajo sola. Aparece también una motivación oculta que cambia la lectura. Alguien temía más tu claridad que tu enfado, más tus preguntas precisas que tus lágrimas, más tu capacidad de retirarte que cualquier discusión. Esa persona sabía que si un día dejabas de buscar explicaciones, el juego se le caía entero, y por eso prolongó ambigüedades, retrasó definiciones o te dio lo justo para mantenerte pendiente. Dime si eres de esas personas que notan enseguida el cambio en una voz, aunque por fuera todo parezca normal, porque esa sensibilidad tuya aquí ha sido un radar impecable. Lo sorprendente es que la consecuencia ya está bajando al suelo. En poco tiempo vas a verte tomando una decisión, que antes te habría dado vértigo y ahora te parecerá simple. Puede ser dejar de esperar, aceptar una propuesta distinta, pedir lo que corresponde sin rebajarte, o cerrar una puerta con una paz que impresiona. Veo protección espiritual fuerte, como si por fin se despejara un pasillo que llevaba meses bloqueado por dudas, lealtades mal entendidas y esperanza mal colocada. Hay incluso una compensación material o simbólica, algo que llega para recordarte que no todo esfuerzo queda flotando, una oportunidad, un apoyo, una noticia o un gesto que te hace sentir respaldado. No lo interpretes como premio de consolación, es más bien una señal clara de que tu vida se recoloca en niveles distintos, afectivos y prácticos. De repente lo que parecía pérdida revela el espacio exacto, por donde entra algo mejor planteado, más claro, más digno y más fácil de sostener sin desangrarte. Y aquí viene el punto caliente, la batalla que dabas por perdida no termina con una simple razón moral, termina con un movimiento visible que cambia tu realidad diaria. Esa persona, situación o entorno va a responder de manera distinta a tu nueva postura, y esa reacción te pondrá delante una oportunidad inmediata. No será abstracta, tendrá nombre, hora, consecuencias, y te obligará a elegir desde la fuerza que acabas de recuperar. La buena noticia se abre por fin completa, esa elección que antes te asustaba tanto, va a convertirse en el lugar donde recuperas aire, dignidad y una alegría que ya necesitabas de verdad. Lo noto con muchísima claridad, ganas esta batalla no por aplastar a nadie, sino por dejar de perderte a ti en procesos que solo te dejaban a medias. La balanza se endereza de una forma muy concreta, con hechos, con respuestas, con puertas que por fin se mueven, con una sensación corporal de descanso que hace tiempo no conocías. Siento incluso ese momento sencillo y precioso, apoyar la cabeza en la almohada y notar menos ruido dentro, menos repaso mental, menos necesidad de imaginar conversaciones. Esa paz será tu primera victoria visible, y detrás de ella llega otra, más práctica, más luminosa, más imposible de ignorar. Veo una oportunidad que entra limpia, sin obligarte a perseguirla, ya sea una conversación sincera, una oferta mejor, un acuerdo justo, o una relación que avanza con respeto desde el principio. En la etapa que atraviesa Piscis, lo bueno ya no va a necesitar disfraces ni pruebas interminables, lo reconocerás por el alivio que trae, por la facilidad con la que respiras cerca. Quiero saber si también notas que lo auténtico no da tanta ansiedad al principio, porque esa diferencia tan simple es la que va a guiarte mejor que 1000 promesas. La persona o situación que te tuvo en desgaste, no desaparece mágicamente del mapa, pero pierde el poder de definir tu ánimo, y eso cambia por completo la historia. Donde antes había espera, ahora aparece criterio, donde antes había hambre de claridad, ahora hay capacidad de elegir, y eso hace que la otra parte ya no marque el ritmo.
Puede incluso darse una reparación, una disculpa, un reconocimiento, una devolución o una rectificación que llegue más tarde de lo deseado, pero llegará con una enseñanza muy clara. No necesitarás agarrarte a ello para sentirte bien, y precisamente por eso vas a recibirlo de otra manera, sin desesperación, sin ceder tu centro. Ahí se cumple la promesa entera, ganas porque recuperas posición, voz y margen para construir algo mejor. Siento que los próximos movimientos te pedirán acciones sencillas y poderosas, contestar menos deprisa, mirar más los hechos que las palabras, ordenar un tema económico pendiente, y cuidar tu energía como cuidas lo importante. También conviene escuchar esa intuición que te avisa mediante el cuerpo, el cansancio súbito, la incomodidad rara, el alivio inmediato cerca de ciertas personas, porque ya no está fallando, está afinadísima. Dime abajo si eres de quienes necesitan unos minutos a solas, después de una conversación intensa, porque ese rato tuyo no es manía, es la forma en que vuelves a escucharte de verdad. Veo bendiciones espirituales cayendo sobre una etapa nueva, no en forma de fantasía, sino de orden, de protección, de personas más claras, de decisiones mejor tomadas, de noches menos pesadas. Aparecen también pequeñas recompensas, una invitación, una llamada amable, una ayuda que llega sin tener que suplicarla, un plan distinto que rompe la rutina y te devuelve ilusión. Todo esto no entra de golpe, entra como entran las cosas buenas de verdad, con naturalidad, ocupando espacios donde antes había tensión. Y mientras ese nuevo aire se instala, te das cuenta de algo precioso. Ya no quieres ganar para demostrar nada, quieres ganar para vivir más tranquilo. Ese cambio interior es enorme, y hace que el universo pueda confiarte algo mucho mejor sostenido que lo de antes. También se marca una mejora en tu entorno diario, una mesa más en calma, una cuenta más ordenada, una agenda menos dominada por urgencias ajenas, un cuerpo menos castigado por el estrés. Veo que vuelves a disfrutar detalles que llevaban tiempo apagados, una comida sin nudo en la garganta, música que entra distinta, ganas de arreglarte o de salir sin tener que justificarlo. Eso no es superficial, es la señal de que tu energía vuelve a casa. Quiero que me cuentes si últimamente te da por limpiar, recolocar o tirar cosas que antes guardabas sin mirar, porque ese impulso tan terreno suele avisar de cambios muy serios por dentro. La batalla se gana también poniendo nombre correcto a lo vivido, sin adornarlo, sin minimizarlo, sin dejar que la culpa te haga rebajar lo que dolió. Si te fallaron, lo reconoces, si te usaron de apoyo sin darte base, lo reconoces, si te quedaste de más en un lugar por miedo a perder, también lo reconoces, y sigues adelante. Esa honestidad va a abrirte una puerta muy especial, con una persona que sí sabe estar, o con una versión de tu vida que llevaba tiempo esperando sitio. Noto una conversación tranquila, sin juegos, sin tiras y aflojas, donde por fin sientes que no tienes que traducirte para ser comprendido. Ese tipo de encuentro, afectivo o profesional, será una de las recompensas más dulces de todo este proceso. Y quiero que te quedes con esto grabado: no llegaste tarde a tu propia victoria, estabas aprendiendo a ganarla sin traicionarte, sin mendigar atención y sin convertirte en lo que te hirió. Por eso ahora sí, con la balanza por fin mirándote de frente, todo encaja con una claridad que impresiona, lo que se va sin llevarse tu valor, lo que llega, llega sabiendo quién eres. Quiero saber si sientes ese cansancio bueno, de quien por fin deja una carga en el suelo, porque esa sensación marca el comienzo exacto de una etapa mucho más noble para ti. Te veo avanzando con una serenidad nueva, más selectivo, más brillante, más difícil de confundir, y eso va a traerte victorias que hoy aún ni imaginas del todo. La batalla que dabas por perdida se inclina a tu favor, no por milagro vacío, sino por verdad, por límites, por destino bien puesto, y por una fuerza interior que ya nadie va a poder subestimar. Gracias por dejarme acompañarte hasta aquí. Vuelve conmigo en la próxima lectura, que todavía queda mucha luz preciosa esperándote.